Sí, creo que ahí fue donde te conocí, sí. ¿Qué es la seña para tu nombre? Es Risa. Y tú eres Coda, ¿verdad? Hija de padres sordos. Qué padre. Sí, entonces me dijiste que era Risa. Bueno, gusto en conocerte formalmente otra vez. Sí, así es. Tendremos oportunidad de platicar ahora. Bueno, quisiera aprender sobre Pro Bono ASL. Pienso que es algo magnífico. Estoy contentísima de que haya esta nueva plataforma en que hay intérpretes BIPOC, abreviación en inglés, de personas negras, indígenas y personas de color. Por fin está aquí, es algo que he querido por mucho tiempo, el tener intérpretes que nos representan a nosotros. No te puedo decir cuántas veces he estado en situaciones donde hay intérpretes que no son BIPOC y están interpretando para alguien que sí lo es y que ni siquiera puedo procesar. Pero ahora con ustedes, vamos hacia adelante. Qué padre. Sí, gracias por mencionarlo. Sí, nosotros también lo notamos. Tenemos diferentes identidades y experiencias como personas BIPOC y reconocemos nuestro privilegio como intérpretes oyentes. Pero aún como intérpretes BIPOC no sentimos el apoyo en nuestra comunidad. Yo pienso, ¿acaso solo hay una manera de interpretar? Yo siento que no y quiero retar esa manera de pensar. Porque entonces, ¿eso quiere decir que nuestro idioma o estilo de comunicarnos es inferior? ¿Es lo que me tratan de decir? Yo digo que no. Por eso estoy tan entusiasmada con Pro Bono ASL. Sí, yo ya he tenido conversaciones con otros intérpretes que son anglosajones y hay un poco de confusión y puedo ver que todavía hay mucho que desempacar allí. Y yo lo que les digo no es nada personal, no tiene nada que ver contigo, es sobre lo que nosotros creemos, lo que representamos, lo que hacemos, nuestro trabajo. Es más de tener accesibilidad, de estar visibles, presentes. Y les digo, no es por menospreciar o reducir su trabajo, es solamente que hay muchos otros intérpretes que están calificados y con la habilidad de poder hacer el trabajo, ¿verdad? Y hay que darles la oportunidad de poder crecer y desenvolverse y ser representantes de la comunidad y dar los servicios. Así que he tenido este tipo de conversaciones más a fondo con algunos intérpretes y lo entienden. Y a la misma vez hay mucho por hacer todavía, a que ellos puedan reconocer sus parcialidades y su privilegio. Pero lo importante aquí es que estas conversaciones estén pasando, ¿verdad? Exactamente. Estoy de acuerdo. Bravo para ustedes. Gracias. Sé que pro bono significa gratis, ¿verdad? Pero quería asegurarme, a ustedes sí le están pagando, ¿verdad? No todos son voluntarios, pero en verdad yo estaba esperando que recibieran donaciones de parte de la comunidad. Y no solamente de la comunidad, pero también para esos que están organizando este tipo de eventos, estas protestas, que pudieran poner un poco de dinero al lado para poder pagarle a las intérpretes y dar este tipo de accesibilidad, ¿verdad? Sí, nos sentimos bendecidos porque la comunidad nos está apoyando. Hemos tenido muchos contratos y nuevos proyectos. Sí. Que indica Qué bueno que estamos creciendo. que siga eso. Nosotros los seguiremos apoyando. Gracias. Bueno, pues ahora vamos contigo a seguir con la entrevista. ¿Nos puedes platicar sobre ti? Sí, voy a empezar con mi nombre. Me llamo Janet Durán Aguirre y soy consejera en una escuela. Trabajo en la única escuela de día para los sordos bajo el distrito de Los Ángeles. He estado allí por 11 años ya, pero yo nací en México. A los 9 años nos mudamos para los Estados Unidos. Soy la segunda de 3 hermanos sordos. Somos 9 y de los 9 nosotros 3 somos sordos.
Y en verdad yo no aprendí lenguaje de señas americano o ASL hasta como los 13 años. Yo crecí hablando y pues mi primer lenguaje es español, mi segundo lenguaje es inglés y mi tercer lenguaje es ASL. Entonces, esa es mi experiencia creciendo. Y en verdad, una de las grandes razones por las cuales nos movimos para los Estados Unidos es por la educación para los sordos. Hay más oportunidad aquí, es mejor aquí que allá. Y además de eso, yo soy de un pueblo pequeño. No había mucho apoyo hacia los sordos allí. Y pues ya sabes, los Estados Unidos es conocido como la tierra de las oportunidades. Aquí empecé en una escuela oral y después de que aprendí ASL fue diferente. Me sumergí por totalmente, descubrí mi identidad de sorda, conocí a otros sordos, hice amistades, pero en verdad es hasta ahora como adulta que empiezo a ver más sordos BIPOC. Porque creciendo no lo tuve. Los que yo veía eran anglosajones y yo recuerdo pensar, ¿dónde está mi gente? ¿Dónde están las personas como yo? Y no había dónde encontrarlos, ¿verdad? Ahora con las redes sociales como con Instagram, Twitter, Facebook, es muy diferente. Antes estábamos más limitados, ahora con las redes sociales hay más accesibilidad a videos y ver a personas usando señas, entonces eso está padrísimo, ¿verdad? Bueno, eso es un poco sobre mí. Ah, qué padre. Yo no sabía que tú habías nacido en México y que te mudaste. Sí, y no solamente fue por la educación. Y qué diferencia era aquí. La vida aquí en los Estados Unidos, el lenguaje, el inglés y el ver mucha diversidad aquí. Me tomó tiempo poder acostumbrarme y asimilar a la vida aquí. Y pues prácticamente fue a fuerza el tener que poder asimilar la vida, ¿verdad? Y perdí un poco de mi identidad en el proceso. Bueno, tenía otra pregunta que decirte, pero parece que se me fue. Oh, ¿tú sabes lenguaje de señas mexicana? O sea, LSM. Sé un poco, estoy aprendiendo. Y qué interesante que me preguntes esa pregunta ahora mismo. Yo crecí anhelando poder conocer a personas sordas de México que conocieran lenguaje de señas mexicano. Y yo crecí yendo a mi pueblo. Entonces, cada vez que iba, anhelaba poder conocer a una persona sorda de mi pueblo, pero no había muchos. Ahora, ya de adulta, ya conozco a algunos que son sordos y son de mi pueblo. Y mi pueblo es pequeñísimo. ¡Oh, qué padre! Entonces ahora ya tengo más amistades que son mexicanos y saben lenguaje de señas mexicano. Y socializando con ellos he estado aprendiendo. Hace como 2 años me sumergí totalmente a su comunidad, cual fue una experiencia maravillosa. Y sabía que tenía que aprender el lenguaje de señas mexicano, ¿verdad? Y para mí yo creo se me facilita si me sumerjo. Mi primer lenguaje es español, entonces el leer labios en español es fácil, se me da fácil aprenderlo. Oh, yo solo he visto a personas enseñando en LSM muy pocas veces. En la Universidad de Long Beach, incluso tenían a una persona, vino y dio una presentación en LSM. Ah, sí, creo de saber de quién estás hablando, de Armando Osnaya. Él es profesor de lenguaje de señas mexicano en la Universidad de Long Beach. Sí, él. Es fantástico. Te sugiero que tomes su clase.
Sí, esa era la primera vez que miré a un profesor hablando, bueno, enseñando en LSM. Fue un taller donde tenían a dos intérpretes. Uno estaba enseñando de LSM a señas americanas, a ASL, y de allí a inglés. Y me quedé impresionadísima de ver ese proceso de interpretación. Ah, sí, estaban interpretando de Ajá. uno a otro. Sí. Ah, entonces estaban hablando también en inglés y en español, lenguaje de señas mexicano, lenguaje de señas americano, todo en el mismo lugar. Qué impresionante. Sí, había tantos idiomas en un lugar y todo eso era solamente para un presentador. No quería perderme nada, entonces yo estaba mirando a un intérprete, a otro y wow, mis ojos estaban agotados. Pero a la misma vez, qué fantástico, ¿verdad? La dinámica y qué bello poder ver esa interpretación de un lenguaje a otro. Pero regresando a Armando, esta es la seña para Armando y es el mejor. Y no solamente tiene noción del lenguaje de señas mexicano, pero también en la cultura y la historia de México y la comunidad sorda en México. Y en verdad te sugiero que tomes su clase. Sí, lo voy a pensar. Estaba pensando en regresar a la escuela para recibir mi maestría en tal vez ser trabajadora social. Voy a pensarlo. Bueno. Bueno, no quiero tomar tu tiempo, pero... Oh, no te preocupes, está bien, tú sigue. Tenemos tiempo. Bueno, entonces, ¿cómo decidiste ejercer tu carrera para ser consejera escolar? Pues mira, creciendo yo quería ser un arquitecto, ¿verdad? Diseñar edificios y después dije quiero ser bombero, pero me di cuenta que no podía ser bombero porque era sorda. Y entonces me sentí un poco limitada y perdí interés, ¿verdad? Y ya después yo supe que quería trabajar con niños, y especialmente niños sordos, y parte de esa inspiración viene en mi crianza, porque muchas veces me encontré en situaciones donde era más fácil socializar y convivir con los niños que con personas de mi edad o adultas. Era mucho trabajo tener que poder comunicarme y entenderles porque tenía que leer labios, entonces era puro agotamiento, ¿verdad? Era más fácil para mí poder convivir con los niños, era más visual, más interactivo. Entonces yo sabía dentro de mí que quería trabajar con niños, pero en qué exactamente no sabía. Solamente sabía que no quería ser maestra. Entonces, pues muchas de mis amistades y mis familiares me decían que yo era muy buena escuchando a la gente y me decían que me debería de hacer consejera. Y hasta mi consejera de escuela en la Universidad de Northridge, Susan, también ella me aconsejó lo mismo. Me dijo, deberías de hacerte consejera porque eres buena escuchando y dando consejos. Más aparte, serías un buen ejemplo de como adulta sorda para los niños y sabes español. Tienes que hacerlo, tienes que. ¿Verdad? Entonces yo pensé, bueno, ¿por qué no? Y ya adicionalmente también, aparte de eso, me fui para la Universidad de Gallaudet, ¿verdad? Y allí fue donde decidí definitivamente quiero invertir mi tiempo en la juventud sorda. Y ahora aquí estoy, 11 años después. Y ahorita no sé qué vaya a hacer, que siga. Tengo una meta de hacerme administradora escolar. Bueno, espero que sigas con tus metas. Lo más importante son los niños y dar de regreso a la comunidad porque los niños son nuestro futuro. Nosotros solos no podemos hacer todo el trabajo. Tenemos que empoderarlos, educarlos, apoyarlos para que ellos puedan tomar las riendas y hacerse
líderes. Y yo pienso que la consejería puede ayudar eso y para que puedan reflejarse en ellos mismos, para que puedan enseñarse a resolver problemas, a poder ver distintos puntos de vista, para que puedan abogar por sí mismos. Tenemos que motivar ese tipo de pensamiento. Y en verdad eso es lo que me fascina de mi trabajo y disfruto, el verlos crecer, porque yo trabajo con niños de kinder hasta la secundaria, porque yo trabajo en la escuela de Marlton. Entonces, al verlos crecer y desenvolverse es algo maravilloso. En todas sus etapas. Sí, sí, sí. Qué padre. Y también, obviamente, wow, tienes 11 años de experiencia. Así es, 11 años. Sí, es mucho tiempo. ¡Felicidades! Sí, gracias, gracias. Y en toda tu experiencia, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo para los estudiantes sordos? Pues déjame ver, en verdad pues son muchos, pero pues si tuviera que escoger uno, te diría que es la mentalidad de esos que trabajan en el sistema de educación, especialmente las expectativas que tienen de los niños sordos. Son muy bajas, como que no piensan que ellos se pueden desenvolver. Y lo que pasa es que ese tipo de mentalidad reduce la accesibilidad a recursos, reduce la accesibilidad a intérpretes o interpretaciones, a tecnología como subtítulos, aparatos para oír como audífonos. Y lo que pasa es que muchos de estos niños se pierden en el sistema. Están navegando solos, perdidos, y están privados del lenguaje. Y eso es una gran parte también, la privación del lenguaje. Y hay muchos que culpan a los padres y a las familias, pero yo diría que tenemos que culpar al sistema. El sistema está diseñado para fallarle a nuestros estudiantes sordos. No siempre les presentan todas las opciones que tienen y en verdad el sistema de educación puede ser intimidante. Y si es intimidante para mí como profesional trabajando en este campo, es mucho más para las familias. Muchas de las familias siguen lo que les aconsejan los maestros y esos en el sistema de educación. Y aceptan cualquier recomendación hecha por los maestros y por la escuela. No investigan si hay alguna otra opción. Y en verdad es que no saben. No saben que tienen otras opciones, que tienen derechos. No saben cómo abogar por sí mismos y muchas veces tienen miedo. Y tal vez es que ellos mismos no terminaron la escuela y por eso dependen de los profesionales. Piensan que como ellos son los profesionales, han de saber lo que es mejor, que ellos son los que trabajan con los niños sordos, así que quiere decir que ellos saben lo que es mejor. Muchas de las veces yo soy la que estoy abogando por ellos y les recuerdo que tienen opciones, que tienen derechos y los padres solo dicen que pues no sabían. Ese es uno de los problemas más grandes que veo en la educación de sordos. Es la privación del lenguaje y no tener los recursos, no estar expuestos a los recursos. No le dan las opciones para que ellos puedan abogar por sí mismos y por sus niños y poder tomar las decisiones. En verdad, el sistema puede intimidar y es donde se encuentran con muchas barreras que ya después de tiempo se dan cuenta de que tenían opciones y habían otras cosas que podían hacer. Pero ya para ese tiempo es más difícil poder recuperar ese tiempo. Es una de las cosas más desgarrantes que veo. Y viene de ese tipo de mentalidad, del sistema, de esa actitud.
Y es por eso que yo trato de empoderar a mis estudiantes, de educarlos, de dejarles saber que tienen derechos y que es su educación y que tienen un plan de educación individual y que lo pueden usar a su favor, que las leyes federales los protegen. Y muchas veces también le digo a los padres, pueden traer a un representante que abogue por ustedes, pueden traer a un familiar, a un abogado si tiene que ser. Y muchas veces me dicen a mí que no les esté diciendo a los padres. Pero ese tipo de comentarios no va conmigo porque lo que haces es solamente crear más barreras para ellos. Les pones un obstáculo a poder tener una educación igual a los demás. Yo siento que es allí donde hay esta desconexión, ese hueco entre los padres y el sistema de educación. Sí, yo lo tomo personal porque mis padres vivieron por experiencias similares cuando ellos fueron a la escuela. No tenían acceso al idioma, los privaban de lenguaje o de recursos y como dices tú, seguían solamente los que los profesionales decían y hay Sí, veces. sí, así es. Y no es solamente la privación del lenguaje, pero también nosotros que trabajamos en, en el sistema de educación, es tener ese entendimiento de culturas. Tenemos que tener ese entendimiento para poder tener esa conexión con las familias. Porque muchas veces nos enfocamos en la privación del lenguaje, que es importantísimo, sí, pero a la misma vez tenemos que también ver el otro lado de la moneda, que es su identidad cultural. Y sucede que a veces los padres no se sienten bienvenidos por el conflicto entre culturas. Pero muchas veces le recuerdo yo a los padres que tienen derechos, que pueden hacer muchísimas cosas. Y muchas de las familias con las cuales yo trabajo son hispanas y usan el español en casa. Entonces, cuando les pregunto por qué no saben señas, muchas veces me dicen, oh, es que porque no hablamos inglés. Y les digo, es que no tienen que saber inglés para aprender señas. El inglés y el lenguaje de señas son dos lenguajes completamente distintos. Y les hago saber que pueden usar el español para aprender señas. Perfecto ejemplo para que vean la importancia de modelos visibles.